Esto es Playa Pascual, es la familia de Cristo, el amor de Cristo, y eso es lo que más Dios quiere en este tiempo, que su familia esté unida, que su familia esté fortalecida. Y bueno, venimos en unas semanas escuchando al pastor Juan con palabras de prosperidad, pero la prosperidad verdadera de Dios, no esa prosperidad que están predicando de lo material y todo, porque para ser próspero en Dios tenemos que ser próspero en espíritu, en alma, en cuerpo, en todo, pero esa es la prosperidad que Dios quiere y esa es la prosperidad que Dios está buscando en su iglesia. Una prosperidad física, una prosperidad de salud mental, tantos problemas ahora que hay con ese problema de la salud mental, una prosperidad espiritual, que eso es lo más importante delante de Dios, que nuestro espíritu esté fuerte, que nuestro espíritu se mantenga firme con Cristo, porque eso es lo que nos va a llevar al reino de los cielos. Así es que ya vamos a empezar a compartir palabra. A mí siempre me gusta buscar muchos versículos porque eso es palabra y palabra la que ministra. Y en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, está hablando de un siervo de Dios y dice en su palabra, en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Este siervo Juan estaba contento con otro siervo, un amado de él. ¿Quién era ese? El anciano Gallo. Gallo, el amado. ¿Por qué? ¿Por qué era tan prosperado este amado Gallo? Si vamos al libro de Romanos, acá él nos está diciendo que fielmente él servía a los hermanos, alojaba a los hermanos, y miren a quién alojaba a Gallo. Romanos capítulo 16, versículo 23. Dice, os saluda Gallo. ¿Quién está saludando? Este hombre que era muy amado por Juan porque veía cómo servía. Dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Quién estaba diciendo esto? Carta de los Romanos, Pablo. Pablo estaba diciendo, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, seguía al tesorero de la ciudad y al hermano Cuarto. Pero este Gallo, ¿qué era? Un siervo que sabía hospedar a los siervos de Dios. ¿Por qué? Pablo siendo hospedado por Gallo. Pero no solo se quedaba con eso Gallo. Miren Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Dios quiere bendecir en esta mañana. Créalo. Dios quiere que le crea y que confíe en Él porque Dios quiere bendecir. Primera de Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios. ¿Quién dice? Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Tenía tremenda relación Gallo, ¿no? Con Pablo, aún siendo bautizado por Pablo, aún siendo hospedador de Pablo. Eso era lo que le tocaba en la fibra, el corazón a Juan, de ver cómo ese hombre era prosperado, porque le decía, deseo y prospera tu alma, prospera todo por cómo tú eres. Y Dios exhorta, hermano, Dios exhorta. Miren, libro de Deuteronomio. Dios ama,
Es la mayor bendición que nosotros tenemos, saber que Dios nos ama. ¿Lo cree? ¿O no cree que Dios lo ama? Créalo, firmemente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice el título, lo que Dios exige. Ya no es que te lo está ordenando, te lo está exigiendo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas, ¿qué dice su palabra? Para que tengas, ¿qué exige Dios entonces? ¿Cuáles son nuestros deberes hacia Dios? Tenerle temor, tenerle respeto, que andemos en sus caminos, que sepamos guardar su palabra, que sirvamos, porque eso es lo que es más importante, que amemos como amaba a Dios, y todo ese combo, ¿qué va a hacer? Vas a ser prosperado. ¿Se anima a hacer todo ese combo? A guardar su palabra, a amar como amaba a Dios, a obedecer sus mandamientos, a servirle. Hermano, todos estamos en ese camino. Todos tenemos que ser prosperados. Pero Dios exige, porque sabe que podemos. Cuando Dios presiona es porque sabe que podemos. Entonces lo bueno es eso, intentar hacer el bien para Dios. Y cuando uno hace el bien, el respeto a Dios, Dios va a prosperar. Dios va a bendecir. Libro de Job, capítulo 8. Job, capítulo 8, versículo 5. Dice, una de las condiciones importantes para ser prosperado. Job 8:5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Qué comienza como importante animar a Job a esperar? Pero lo importante es clamar, es rogar. Si tú de mañana, si tú lo primero que haces es buscar la presencia de Dios, si tú lo primero que haces es rogarle a Dios, pero no solo eso, te pide que seas limpio, que seas recto. Dice que un corazón limpio, un corazón recto puede ver el rostro del Señor. Entonces, ¿qué pide? Que si fuéramos limpios, ciertamente Dios va a estar ahí. ¿Para qué? Para prosperarte, para bendecirte. Si es limpio, hermano, termina bien. Si es recto de corazón, siempre va a terminar bien. Y Dios, ¿qué te dice? Y aun cuando te veas que estamos en lo pequeño, no te preocupes. Sé limpio, orá, clamá, buscá, y Dios te va a poner en lo grande. Porque ese es nuestro Dios. Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que crezcamos, pero hay que serle fiel aún en lo poco. Gloria a Dios que Playa Pascual está siendo fiel en lo poco, porque a veces mire que éramos tan poquitos, pero Dios va acercando. Dios nos va a poner en lo grande. Créale a Dios que cosas grandes van a venir. Muchos se acercarán, porque como decía la oración, muchos verán afuera y querrán tener lo que nosotros tenemos acá adentro, que es a Jesucristo. Es así, muchos, pero hay que orar, hay que tener un corazón limpio, hay que obedecerle a Dios y Él prosperará
nuestra morada. Él hará grande esta casa, porque es lo que Dios más quiere mostrar en este tiempo. Empezar en lo pequeño y Dios nos va a poner en lo grande. Amén. ¿Le cree a Dios que aún con lo poquito Dios puede hacer mucho? Lo hizo con la viuda de Sarepta. Cuando Elías pasó, que Dios lo había mandado, y esa viuda sabía que lo poquito que tenía era para hacer algo, harina un poquito, para comer ella y su hijo, y ya dejarse morir. Pero llegó la presencia de Dios, y Dios le dijo, no, tranquila, dame primero a mí, y después vas a ver que prosperará esto, se multiplicará esto. Y Dios lo hizo así. Qué bueno que esa viuda supo saber quién era el siervo de Dios, cuál era el plan de Dios. Porque una podría decir, pero me estoy por morir, estoy comiendo lo último y me viene a sacar lo poco que tengo. Pero supo reconocer al siervo de Dios. ¿Y qué pasó? Prosperidad vino. Se llenaron las tinajas, se llenó el aceite, fluía, porque ese es nuestro Dios, hermano. Cuando le creemos a Él, cuando confiamos en Él y cuando le obedecemos a Él. Pero no solo le obedeció, sino que le creyó, que era un siervo de Dios, que venía con palabra de Dios. Porque otro podría decir, no, ¿qué le voy a dar? Lo poco que tengo, hermano, a veces parece que estamos perdiendo, pero siempre vamos a estar ganando con Dios. Siempre va a estar ganando con Dios. Si Dios exige como está exigiendo su palabra, es porque sabe que podemos. Si Dios pide, porque sabe que Él puede retribuir muchísimo más. A veces pide para ver dónde está tu corazón. ¿Con qué corazón lo estás sirviendo? ¿Con qué corazón estás dándole? Ese es nuestro Dios, hermano, que en todo momento Él siempre quiere bendecir. Él quiere siempre que nosotros seamos prosperados. Pero para ser prosperados hay que tener ciertas pautas. Porque a veces queremos que sin hacer nada ser ya levantado y no, hermano. Dios exige. ¿Por qué? Porque sabe que en esa exigencia nos está preparando para lo bueno. Para sacar buenos soldados, buenos guerreros. A veces para sacar soldados fuertes son entrenamientos muy duros. Pero así salen soldados duros. Un entrenamiento más o menos va a sacar un soldadito más o menos. Entonces tenemos que estar preparados para eso y Dios quiere que siempre estemos ahí. Miren, Salmo 115, versículo 12. Dice Salmo 115, 12, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Jehová se acordó de nosotros. ¿Quiere que Dios se acuerde de usted? Amén, dijeron todos. ¿Quiere que Dios se acuerde de usted? Muy bien, entonces acérquese usted a Él y búsquelo de corazón, con un corazón recto. Y Dios está ahí, porque esa es la bendición, hermano. Es para todos, no era solo para Israel, para Aarón, es para todos. Es para Playa Pascual, es para cada uno de nosotros. Esa es la bendición. Entonces, acuérdese de Dios, busque de Dios, conozca más a Dios, conozca la palabra de Dios, medite en la palabra. Miren lo que dice Josué, Josué 1. Josué 1, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué pasará? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No una cosa, todo te saldrá bien. Dios hará prosperar tu camino, pero ¿qué es lo que está pidiendo en esta mañana? Que conozcamos mucho su palabra, que meditemos mucho en su palabra. Tenemos mucha tarea,
para hallar, pero siempre hay que buscar el tiempo para meditar. Siempre hay que buscar ese tiempo para estar con la palabra, porque eso que hará prosperar tu camino. Y no solo que te lo hará prosperar el camino, sino que todo lo que hagas te saldrá bien. Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces tenemos que saber, dice la palabra, con quién andamos. A veces, ya vimos la otra vez, que tenemos que tener cuidado con lo que andamos. Pero cuando nosotros somos bendecidos por Dios, Dios es el que guarda. Pero miren, Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sigue insistiendo, pinchando para que meditemos día y noche en su palabra. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará o no prosperará. Dios no puede mentir. Entonces tenemos que apartarnos del mal. Lo primero que tenemos que saber es pedirle a Dios sabiduría para saber con quién estamos, a quién estamos escuchando, con quién nos estamos asociando. Esos que son carentes del temor de Dios, hermano, tenemos que tratarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos libres de todo eso y que le sirvamos como Él quiere. Eso es lo más importante, servirle como Dios quiere, no como nosotros queremos. Por eso Dios a veces exige, pero recompensa. En esa exigencia también está la prosperidad. Por eso tenemos que saber cómo buscar la presencia de Dios. Segunda de Crónicas habla de un rey, el rey Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Está hablando de este rey Ezequías. Capítulo 31, versículo 20. Tenemos que tener cuidado con el orgullo, con la soberbia, porque a veces nos creemos más de lo que somos y eso también nos juega en nuestra contra. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Era un hombre prosperado? ¿O no era un rey prosperado? ¿Pero por qué era prosperado? Porque él ejecutó tal cual lo que quería Dios. Se movía en la voluntad de Dios, hacía lo bueno, hacía lo recto, buscaba lo verdadero delante de Dios, y este rey estaba haciendo las cosas bien. Pero en un momento, vamos al capítulo 32, versículo 25, ¿qué le pasó? Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Mire, un hombre que venía siendo prosperado, que estaba haciendo la obra de Dios, se enalteció su corazón. Dice, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Puede caer? Y sí, si se deja engañar por su corazón, si se deja engañar por el orgullo, la soberbia, y claro, todo esto lo hago yo, le había pasado al rey Nabucodonosor también, que se pensaba que todo ese reino lo había hecho él, y era con la ayuda de Dios.
Y este hombre, este rey Ezequías también cayó en lo mismo, se enalteció su corazón. Pero 26 dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Dios es bueno? Claro que es bueno. ¿Dios es justo? Claro que es justo. Si estás haciendo las cosas mal, Dios se va a molestar. Pero cuando uno se humilla y va a los pies de Cristo, Cristo cómo no va a bendecir, Cristo cómo no va a levantar. Dice el 27, y tuvo Ezequías, por esa humillación a Dios, y tuvo Ezequías riquezas y gloria muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Fue bendecido, fue prosperado, tuvo riquezas, tuvo gloria, y en el versículo 30 dice, este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Dios pone su mano, hermano. Dios bendice, Dios prospera, cuando aún errándole, pero si nos humillamos, si buscamos la presencia de Dios, Dios te levanta, Dios te prospera y te da aún mucho más, mucho más. Ese es bueno, ese es nuestro Dios. A Él es el que seguimos, a Él es el que alabamos, y todo lo hizo para nosotros, para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados, para que mostremos la diferencia con el mundo. Hijo de Dios tiene que marcar la diferencia con el mundo. El mundo tiene que querer lo que tienen los hijos de Dios, que es a Jesús en el corazón, que es la presencia del reino de los cielos en el corazón. Y ese corazón será bendecido, ese corazón será prosperado. Proverbios, capítulo 22. Proverbios 22, versículo 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dos cosas importantes delante de Dios: la humildad y el temor a Dios. ¿Y eso qué va a hacer para tu vida? ¿Qué va a traer a tu vida? ¿Qué dice la palabra? Riquezas, honra y vida. ¿Qué tiene que hacer entonces? Ser humilde delante de Dios. Mire que el humilde no es el pobrecito, porque a veces está confundido ese tema de humildad, es el pobrecito, no, hermano. Humilde, respetuoso hacia Dios, temeroso de Dios, que hablamos siempre, no es temor de miedo a Dios. Nosotros acá no estamos por miedo, estamos por amor a Dios, estamos por la gracia de Dios, estamos por el respeto de Dios, estamos por el agradecimiento a Dios de lo que ha hecho por nosotros, siendo aún enemigos de Él, pecadores, pero Dios es fiel, hermano. Y Dios a los humildes, Dios a los temerosos le va a dar riquezas, honra y vida. Eso es lo que Dios quiere, hermano, en esta mañana, bendecirte. Para eso está buscando hijos generosos, pero generosos en todo, hermano. Porque a veces pensamos que es solo generoso con el dinero, no, generoso con el tiempo que le brindamos a Dios, con el tiempo que le brindamos a la obra. Con el tiempo también, hermano, tenemos que ser generosos con Dios. Dice Proverbios 11, 24. Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten
y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Cómo puede ser? Uno da y dice que viene mucho más. Uno retiene, guarda y dice que viene a pobreza. Dice, el alma generosa será prosperada. ¿Quién va a ser prosperada? El alma generosa. Y el que saciare, él también será saciado. Y si lo pensamos humanamente y lógicamente no nos dan las cuentas. Si yo doy, me voy a quedar con menos. Pero nuestras cuentas no son las cuentas de Dios. Nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios. Si Dios te dice que si vos das, si vos sos generoso, si vos ves la necesidad del otro, Dios te prosperará. Dios te bendecirá. ¿Quién te dio todo? Dios. Nada es tuyo. ¿Qué te cuesta darte? Si nada es tuyo. Todo es de Dios. Yo todo lo que tengo es de Dios. ¿Por qué me tiene que costar dar? Si lo que Dios está pidiendo es que seamos generosos. Dice el generoso, el que sabe dar, el que sabe compartir. Créale a Dios, hermano. Nosotros tenemos que ser, sí, buenos administradores, ser fiel con lo que Dios nos está dando. Pero nosotros tenemos que ser fiel con Él también cuando estamos dando las ofrendas, cuando estamos dando los diezmos. Esa es la fidelidad también. Esa es la obediencia a Dios. Dice que Abraham dio los diezmos, fue a una guerra, ganó todo y diezmó antes que fuera la ley. Porque Abraham diezmó antes de la ley. Porque muchos se agarran de eso, de que es de la ley. Pero ya no era de la ley, era del corazón que tenía ese siervo. Y no se quiso quedar con nada que no fuera de él, porque habían recuperado botines y todo. Y Abraham le dijo al sacerdote, no, dame lo que es mío, nada más lo justo. Si querés darle algo a esos que batallaron conmigo, dale. Pero yo no quiero nada de eso. Pero sí voy a entregar el diezmo. Sí voy a dar. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a bendecir. Y a la larga no fue bendecido. No le vino el hijo de la promesa. Hermano, sí tendremos que ver qué importante es el ser generoso, el diezmar, el ofrendar a Dios. Dios te bendice. No tenía heredero en ese tiempo, pero él sabía. Yo siempre digo, el hombre tacaño carecerá de la bendición de Dios. El hombre tacaño carecerá de la bendición de Dios. Dios no quiere los tacaños. A veces me dan cosas hasta... Son tacaños con uno mismo, hermano. Se prohíben de cosas y yo digo, si no te amas vos, ¿a quién vas a amar? Si no sos generoso contigo, ¿con quién vas a ser generoso? Dios quiere que seamos generosos. Dios lo que más quiere es que seamos bendecidos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos más prosperados. Y siempre que ofrendes, siempre que diezmes, en vez de menguar, va a multiplicar. Créele a Dios. Dios lo hará. Dios lo aumentará. Dios lo aumentará. El alma generosa no solo es el que da, sino el que está orando por otro hermano en necesidad. Eso también es generosidad delante de Dios. Tener ese tiempo para clamar por alguien conocido, clamar por las peticiones. Y me alegra mucho cuando se ven los resultados. Me alegra mucho. Estamos batallando, las hermanas de acá saben, por Bautista, el nieto de Evangelina, una hermana que viene a las oraciones. Ayer me pasó un audio, ayer fue, que Bautista todavía está en el vientre de su madre, pero tiene líquido en dos lados y parecía como que venía mal. Y lo pusimos en el grupo de intercesores a orar. Y ayer me pasó un audio que dice que está bajando el líquido y que si llega a bajar ya un poquito más,
Cuando nace, ya va a nacer bien. Y le creo a Dios. Le creo a Dios que ese niño va a ser para la gloria de Dios. Tremendo testimonio, pues está batallando mucho. Y vieron, hermano, estamos orando por algo que no vemos, pero sabemos que está. Hablábamos de lo invisible, pero sabemos que está y que va a venir para la gloria de Dios. Así como me pasó el audio de ella, ayer lo pasé al grupo intercesor y todos empezaron, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Es así, hermano. Hay que creerle a Dios, hay que ser generoso, aún en las oraciones. Si nosotros somos generosos, Dios lo puede hacer. Orar por los afligidos, orar por los que están atados, y Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dios es fiel. Por eso tenemos que tener ese tiempo de ser diligentes, no perezosos. La palabra nos enseña, Proverbios 13, versículo 4. Siempre tenemos que apresurarnos a hacer las cosas de Dios. Eso también te garantiza un buen resultado. Proverbios 13, versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, ¿cómo será el alma de los diligentes? ¿Qué dice su palabra? Será prosperada. El alma de los perezosos será prosperada. No, como amén. Aleluya. Aleluya. No. Preste atención. En el nombre de Jesús. El alma del perezoso será prosperada. Marta, presta atención. No, no puede ser prosperada. El alma del diligente, el alma del que desea siempre el esforzado, el valiente. Hermano, el alma del perezoso siempre dice que desea el manjar del otro, pero nunca lo va a alcanzar. Ojo, ese perezoso a veces hasta odia al que está haciendo la obra, odia al que está siendo esforzado y valiente. Miren, es así el alma del perezoso. Pero Dios te dice, no, yo quiero un alma que es esforzada, que quiera trabajar. Que si no trabajo no tengo nada, porque es la lógica también, hermano. ¿Quién no trabaja y va a tener todo? Dios lo que quiere es que trabajemos. Dios lo que quiere es que estemos ahí siempre. El esforzado siempre prosperará en bienes y en honra. Créale a Dios que ese esforzado siempre prosperará. Pero una cosa, tenemos que confiar y confiar en Dios. Proverbio 28, 25. Dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿qué pasará? ¿Qué dice su Biblia? ¿Quién prosperará entonces? El que confía. ¿Confía en Dios o no confía en Dios? ¿Confía en Jesús o no confía en Jesús? ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Será prosperado o no? Créalo, dice así o no dice así. Mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Se encomienda a Dios entonces en todas las cosas que hace? Todo lo que vaya a hacer. ¿Y qué va a pasar entonces? Será prosperado. ¿Vio qué tan sencillo es? Para ser prosperado tenemos que confiar, tenemos que encomendarlo todo a Dios, y con la bendición de Dios saldremos adelante. Dice el Salmo 37:5. Miren,
El salmista, 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si nosotros confiamos nuestro camino en Él, ¿hará o no hará Dios? ¿Bendecirá o no bendecirá Dios? ¿Prosperará o no prosperará Dios? ¿Qué tiene que hacer? Encomendar a Dios tu camino, pero no solo encomendarlo, sino confiar. Confía y Él lo hará. No olvidarse de Dios, porque es muy fácil olvidarse de Dios cuando son prosperados. Mire que se ha visto gente que ha venido a buscar su favor, su bendición, y después que Dios les responde, se olvidan. Y se olvidan de Dios, y se olvidan de su gracia, y se olvidan de su fidelidad. Y la palabra es muy clara: no te olvides de Dios en la prosperidad. El rey Ezequías era muy prosperado, muy bendecido, y en un momento se olvidó de Dios, dejó todo lo de Dios, y así fue, tuvo que humillarse. Tenemos otro rey, Segunda de Crónicas, capítulo 12. Roboam, rey Roboam. Segunda de Crónicas 12:1 dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Un rey que venía haciendo las cosas, pero dejó las cosas de Dios. Dice en el versículo 5: entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Pero aquí volvemos. Versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. ¿Cómo me voy a enojar con Dios si yo venía haciendo las cosas bien? Las dejo y me viene todo lo malo. Pero ellos reconocieron que Dios es justo, que Dios es fiel, y se humillaron. Y dice: y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Dios respondió rápido. Dios vio la humillación de ellos, claro. Pero hay algo, hermano, que tenemos que saber. Miren lo que dice Dios en el 8. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Yo lo perdoné, pero consecuencias van a cosechar. A veces estamos cosechando consecuencias, hermanos. Somos, sí, perdonados, somos arrepentidos, pero a veces quedan consecuencias. Y Dios le dijo: sí, está bárbaro, los perdono, pero así van a aprender, así van a tener que darse cuenta. Y ese es nuestro Dios, hermano. ¿Para qué? Para que sepamos servir, para que estemos siempre humillándonos en su presencia, buscando la presencia de Dios. Dice el 12: y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Es humillación, es temor de Dios, y seremos prosperados. Dios quiere lo máximo de bendición. Dios recompensará todo lo que el diablo te quitó, porque a veces pensamos: esto me lo robó el diablo, y así le fue a Job.
porque el diablo le había quitado todo. Pero siempre confió en Dios. Siempre tuvo temor de Dios. Aun cuando sus amigos, familiares le decían que maldijera a Dios, él nunca tuvo palabra de maldición para Dios. Siempre confió en Dios y dice su palabra en Job, capítulo 42. Versículo 10. Aquí tenemos el final feliz de Job, el término de toda una aflicción, de todo un tema de penumbras capaz, pero hay que mantenerse fiel. Y dice 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Generoso Job, ¿no? Orando aún por sus amigos, cuando todos le daban para atrás, él seguía siendo generoso. Él seguía mostrando la gloria de Dios. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y dice el 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque ahí dice que tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, tuvo 7 hijos, 3 hijas, todo. Lo bendijo, lo multiplicó, lo prosperó. A este hombre que se humilló, que buscó la presencia de Dios y que se mantuvo fiel a Dios, creyendo y confiando en ese Dios fiel. Así que, hermano, si estás en algunas penas, si estás en algunas aflicciones, tranquilo, Dios te anima a que va a venir la bendición de Dios. Va a venir la prosperidad total a tu vida. Pero tenés que creerle, tenés que confiar. Yo siempre digo, con Dios nadie pierde. Nadie pierde con Dios. Con Dios en nuestro corazón podemos vencer todo. Podemos ser prosperados de todos. No se enfoque solo en lo material, enfóquese en lo espiritual. Es nuestro espíritu el que tiene que estar fuerte. Es nuestro espíritu el que tiene que estar velando. Es nuestro espíritu el que tiene que estar porfiando siempre por la presencia de Dios. Siempre por la presencia del Espíritu Santo. Es con esa presencia que venceremos. Amén. ¿Le cree a Dios? ¿Confía en Dios? ¿Será temeroso de Dios? Entonces, ¿qué pasará con su vida? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bien, Gladys. Bien. ¿Quiere ser prosperado? Acuérdese lo que exige Dios. Y cuando nosotros tenemos presente a Dios, Dios bendecirá. Dios multiplicará. Y Dios nos levantará. Pequeño, pero grande el final. Amén. ¿O no le cree? Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Y vamos a orar para que esta palabra pueda ministrarnos, pueda llevarnos adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú siempre nos inquietas a ir a más. Y lo creemos, Señor, que contigo todo lo podemos. Que tú eres ese Dios bueno, ese Dios fiel, poderoso, que siempre está buscando el favor, el amor, la bondad de cada uno de tus hijos. Padre, te pido en esta hora que si algo ha sucedido como esos reyes que se habían olvidado de ti, se habían apartado de tu camino, se habían apartado de las buenas obras, que cuando se humillaron, encontraron ese Dios bueno de misericordia. Padre, que tu misericordia esté sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi vida, Señor. Que tú estés obrando en cada uno de nosotros.
Padre, queremos, claro que sí, siempre ir a más contigo. Claro que sí, ser bendecidos, pero ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser de los esforzados y valientes y no como esos perezosos, Padre, sino de los eficientes, de los esforzados. Lo que podemos decir que contigo todo lo podemos, que nada hay imposible para ti. Padre, que contigo somos más que vencedores. Prepara la iglesia, Señor, para este tiempo. Una iglesia que crea, pero que confíe en tus promesas. Esa promesa tan importante que tú has dejado, de que tú vienes a buscar una sola iglesia. Que seamos unánimes. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esta palabra nos inquiete a ser obedientes, a ser fervorosos, apasionados, pero por sobre todas las cosas, hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. ¡Aleluya! ¡Hay victoria! Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.